las etapas más importantes dentro de la historia de nuestro país, Bolivia, es aquella que tiene que ver con la recuperación de la democracia el 10 de octubre de 1982. Y en este aspecto hay que resaltar dos elementos básicos. Como es un proceso de recuperación, no es algo que sucede solamente el 10 de octubre de 1982, sino es algo que se viene gestando desde los años 1979 y 1980, a partir de la caída del gobierno de Banzer, la sobrevenida de la dictadura de noviembre, los 16 días de Natush Bush, a partir de las elecciones que propicia la única presidenta mujer, Lydia Gayler, en el país en 1980, la crisis económica que se venía encima. Entonces, todos esos elementos propios y característicos del periodo de caída de la doctrina de seguridad nacional y de las dictaduras en sí mismas vienen a colmar un periodo de inicio de una recuperación democrática que no se gesta y que no se gesta solamente por el hecho de que haya un presidente de orden civil sino por el hecho de que la democracia es algo que se construye desde la ciudadanía, la conciencia misma y la integración del ciudadano es la vida política pública. Esto es algo que no se ha terminado de entender en Bolivia y que genera mucha confusión y sobre todo que termina siendo un problema a la hora de determinar los éxitos o fracasos que tenemos como país. Por eso es que este periodo y proceso que se inaugura con la recuperación de la democracia y que va a culminar el año 2003, precisamente el 17 de octubre del 2003, con la caída y huida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, va a llamarse el periodo de pactomanía o partidocracia o la democracia pactada en Bolivia, con los hechos muy característicos que van a llevar a limitar en tres áreas estos periodos de gobierno y esta etapa de nuestra historia. El primer elemento es el hecho de que todos los partidos que van a llegar a ser representativos dentro del legislativo boliviano van a acordar en torno a pactos y acuerdos, coaliciones políticas que van a formar la posibilidad de hacer gobierno dentro del país. De esta manera nos va a limitar al hecho de que nuestra democracia sea una democracia basada en los pactos. El segundo elemento es el hecho de que la población va a girar en torno a tres ejes, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha o el denominado centro político. Estos elementos van a ser marcados el periodo de la democracia pactada. Y el tercer elemento, no menos importante, es el hecho de que se va a ampliar la información sobre los procesos democráticos institucionales sin que ello vaya a fortalecer necesariamente el criterio de ciudadanía plena, el criterio de una democracia fortalecida en lo que es una cultura de la legalidad país. Pero ese hecho de la información a la mano por parte del ciudadano va a posibilitar que haya un empoderamiento de los miembros de la sociedad civil a partir de instituciones válidas como los INVs, las OTBs. Esos elementos van a marcar un periodo de democracia pactada muy convulsionada y que va a terminar precisamente en la crisis de octubre del 2003. El primer concepto que tenemos que tener claro para explicar esta parte de la historia de Bolivia es el de la coalición. La coalición es la fusión, el acuerdo, el pacto de dos o más fuerzas políticas con un fin político, que es el de garantizar la gobernabilidad de la gestión del presidente electo. Estos pactos o acuerdos no necesariamente son negativos, sino que representan en sí una viabilidad política ante el requisito de no haber alcanzado el 50+1 de los votos en una determinada elección. Es por eso que se constituyen un mecanismo válido de la democracia, pero del cual no debe hacerse un abuso excesivo, ya que esto decanta en pérdida de legitimidad, en manoseo político, en dejar de lado la voluntad del pueblo y sobre todo darle un mal uso a lo que es el hecho de garantizar el voto del pueblo o de la ciudadanía por parte de las preferencias políticas que éste elija. De este modo, la primera etapa que tenemos
es el Pacto por la Democracia en 1985 al 89, donde el presidente es Víctor Paz Estenssoro. En esta presidencia la alianza o coalición estuvo a la par de la ADN, Acción Democrática Nacionalista, y el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Hay que hacer notar que en esta etapa los partidos en el Congreso eran aproximadamente 10, y estos 10 partidos habían canalizado las demandas y la votación establecida por la población. Sin embargo, no habían logrado ser partícipes de las decisiones importantes, porque va a ser el MNR, va a ser Víctor Paz Estenssoro con las medidas de ajuste económico principalmente, las que van a llevar a una primera ola de privatización, a una primera ola de estabilización económica, la inserción del neoliberalismo como se conoce, y sobre todo la aplicación irrestricta del 21060, el decreto supremo que va a marcar la estabilidad económica en Bolivia a partir de la creación del Bolsín, a partir de la creación de este tipo de cambio manejado por el Banco Central y una política monetaria que va a hacer de nuestro país algo más viable en términos de decisiones políticas y económicas. La segunda alianza o coalición que se presentó dentro de esta historia de la democracia pactada está circunscrita en torno a la alianza MIR-ADN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Acción Democrática Nacionalista. En 1989 fue electo la tercera fuerza política en preferencia de votación. Quiere decir que alcanzó el primer lugar de preferencia el MNR, en segundo lugar alcanzó la ADN, y en tercero fue Jaime Paz Zamora con su tercera posición. Sin embargo, fue este electo presidente, y nos habla de la desvirtuada forma en la que ya se iba manejando esta democracia pactada, una democracia que se institucionaliza en las decisiones congresales, las decisiones que hacen diputados y senadores para poner un presidente, y no así la mayoría o la preferencia electoral en la que debería estar basada esta decisión particularmente. De esta manera tenemos ahora la mitad de partidos representados en el Congreso. 5 partidos políticos eran las fuerzas importantes, de los cuales 2 decidieron la presidencia, MIR y ADN. Precisamente hay una frase muy valorativa que se recuerda continuamente en este periodo del Acuerdo Patriótico, que Banzer la hizo famosa: hay que dejar gobernar hoy para poder gobernar mañana, tal vez haciendo una premonición de lo que va a ser su periodo constitucional de 97 al 2002. Sin embargo, lo más llamativo de este Acuerdo Patriótico es la sinvergüenzura con la que afirman los lazos de alianzas políticas, los que antes eran enemigos entre sí. Estoy hablando del MIR y la ADN, cuando dicen: los ríos de sangre nos separan, pero los puentes de la democracia nos van a unir, en referencia al periodo dictatorial en el que Banzer persiguió a los líderes del movimiento de izquierda revolucionario y a los jóvenes que se atrevían a proponer distintas posiciones políticas desde la izquierda en Bolivia. La tercera fase de lo que va a ser esta democracia pactada se halla circunscrita en torno al Pacto por la Gobernabilidad 1993 a 1997, en la cual el presidente es Gonzalo Sánchez de Lozada, queriendo reformar la visión del MNR, el MNR histórico, el MNR que había tenido una gran participación durante el siglo XX en nuestra historia boliviana, y que viene a ser renovado con una nueva visión y que va a proponer al país fundamentales transformaciones institucionales, fundamentales transformaciones sociales principalmente. Una de ellas va a ser precisamente el sumar al partido en funciones de gobierno, el MNR, al Movimiento Revolucionario Tupac Katari Liberación, el MRTKL, cuyo principal portavoz, Víctor Hugo Cárdenas, va a asumir la vicepresidencia. Tenemos entonces un extracto indigenista en la posición de poder en Bolivia en 1993, de la mano de una persona que representa la derecha radical en Bolivia. Y esto es llamativo mucho más allá de la coalición que se va a formar, además de que se va a sumar al partido en función de gobierno, el Movimiento Bolivia Libre. Van a ser 3 los partidos entonces que van a gobernar en este periodo, además de formar parte de otros 6 partidos, sumando a 9 partidos los representados en el Congreso.
Este pacto por la gobernabilidad produjo los siguientes cambios y transformaciones en Bolivia. Una de las primeras transformaciones fue promover la capitalización. La capitalización fue tal vez el momento más convergente de lo que fue Bolivia, porque va a insuflar una cantidad de dinero a las empresas estratégicas del Estado boliviano, pero a la vez va a comprometer la propiedad de estas y el destino de estas a manos de extranjeros. Y esta ley de capitalización y la implementación de esta va a promover un rancio odio, si se vale, hacia el partido en función de gobierno, el MNR. A la par de esta medida capitalizadora, también se estableció la ley de participación popular, la ley 1551, que va a empoderar el poder local en lo que se llaman los municipios en Bolivia. De esta manera se van a fortalecer administrativa, política y socialmente estas unidades locales, y va a haber una explosión del municipalismo a partir del 93 en adelante de este hecho. Hay que recordar que la ley de participación popular va a descentralizar con mayor fuerza y va a ser el germen de lo que se va a reclamar ya a inicios del siglo XXI con mayor fuerza a nombre de autonomía. Este hecho, sin embargo, no es negativo, sino es positivo, porque el municipalismo fortalece el poder local, fortalece el empoderamiento ciudadano y sobre todo reasigna recursos que estaban netamente concentrados en el poder central en anteriores gestiones. Otra de las medidas también innovativas o tal vez de asistencialismo social está en torno a lo que va a ser el bono sol, el bono solidario que se le va a dar a las personas de la tercera edad a partir de los ingresos que va a percibir el Estado boliviano. Se va a aplicar una reforma educativa que va a promover la inserción de Bolivia en lo que va a ser la competitividad a nivel global, pero que esto va a ser cuestionado en gestiones posteriores. Hay que recordar que este periodo de gobierno fue tal vez un bálsamo de esperanza respecto a lo que fue la presidencia de Paz Zamora, ya que estuvo el país marcado por el halo del narcotráfico, por el halo de la designación de Estados Unidos por parte de sus principales funcionarios hacia lo que fue la presidencia de Paz Zamora. Es por eso que la gente vio con esperanza este periodo y pacto por la gobernabilidad. El cuarto periodo de democracia pactada o partidocracia que enfrentamos en la historia reciente de Bolivia se haya circunscrito a lo que se denominó Compromiso por Bolivia, enarbolado por la Acción Democrática Nacionalista, el presidente Hugo Banzer Suárez en su segunda etapa, esta vez como un gobierno civil, ya que la primera fue dictatorial, no lo olvidemos, enarbola tal vez uno de los peores males que va a significar esto de la coalición o la pactomanía en el Congreso, ya que va a sumar, además de la ADN, a la NFR, al PDC, al MIR, a la UCS, a CONDEPA, a Falange Social Boliviana, a KND y a la Democracia Cristiana, dentro de la posible justificación de gobernabilidad para hacer viable su gestión gubernamental. Como estamos viendo, bien merecido se lo tenían al denominarse mega coalición, ya que no se había tenido tantos partidos, fuerzas e intereses de por medio para hacer viable una presidencia. Ahora, estos partidos en el Congreso, los partidos que fungían disputa en el Congreso, eran 7. Las otras pequeñas fuerzas fueron parte del poder, pero el cuoteo o la repartija que se dio a partir de los puestos de poder dentro del estamento boliviano estuvieron delimitados al ADN, al NFR, al MIR, UCS y CONDEPA principalmente. Hay que recalcar que este Compromiso por Bolivia trató de separarse de la gestión anterior, la de Gonzalo Sánchez de Lozada, procurando establecer aquello que se había logrado como una conquista social. Ya no se va a hablar de bono sol, sino que se va a hablar de un Bolivida, lo que va a ser luego la renta dignidad. Se va a tratar de promover mayores asistencialismo a la sociedad, pero sobre todo va a ser galopante el momento de la crisis económica. Nuevamente nos va a golpear a la puerta la crisis económica, el país va a estar extremadamente endeudado y este Compromiso por Bolivia en realidad va a ser llamado un compromiso por el peguismo y
el cuoteo político. Hay que entender que a partir de la democracia pactada nosotros nos encontramos en aquello que se va a denominar patrimonialismo de Estado, ya que todos los partidos que van a formar parte de las decisiones de poder político en Bolivia van a creerse dueños de todo lo que significa la institucionalidad del Estado boliviano, y por eso es que se va a heredar una tara, una enfermedad social vinculada a la corrupción, a hacer propio aquello que es de todos, del bien público. Este periodo democrático de Banzer se va a ver ceñido por la enfermedad que lo va a alejar del poder. Precisamente va a morir un año antes de cumplir su gestión, el 2001, asumiendo la presidencia el Jorge Quiroga Ramírez, que va a representar una crisis dentro de la misma ADN, Acción Democrática Nacionalista, ya que va a haber una confrontación entre los que se van a llamar dinosaurios del ADN, los clásicos políticos que siguieron a Hugo Banzer Suárez, y los pitufos enarbolados por el mismo Tuto Quiroga, que representaban lo nuevo, lo fresco, la juventud renovada, democrática, nacionalista. Sin embargo, más allá de esta fisura y fricción, y con el ímpetu que le puso Quiroga a su presidencia, solo estuvo un año, él trató de mostrar una nueva visión democrática. No estaban viendo el mal, el problema en sí, que era institucional y que era crítico. Me estoy refiriendo al problema de nombrar al presidente no por el voto democrático y participativo, sino por las decisiones congresales. Entonces, esto va a terminar explotando con la siguiente presidencia, precisamente la quinta etapa, que es la que vuelve a poner en el poder a Gonzalo Sánchez de Lozada. Hay que tomar en cuenta que en esta quinta etapa la coalición estuvo formada por el MNR, el MIR y el NFR. Estos tres partidos, que tenían previsto gobernar del 2002 al 2007, llegaron al poder de una forma curiosa. Me explico. Hay que hacer notar, para los que están viendo esto, de que en el 2002 las elecciones estuvieron muy reñidas, ya que se parecía que la nueva fuerza republicana, Manfred Reyes Villa, iba a ser electo presidente, que la tenía fácil. Sin embargo, con una medida comunicacional muy bien elaborada y trabajada por el equipo de Gonzalo Sánchez de Lozada, posicionaron en primera instancia a este como ganador, y fue la sorpresa en esa elección el movimiento al socialismo, que ya aparecía con el candidato a presidente Evo Morales en un segundo lugar, desplazando a la NFR a un tercer lugar, algo que no se tenía pensado, precisamente porque tuvo que ver una intervención directa de lo que fue las declaraciones del embajador de entonces, Manuel Rocha, del embajador norteamericano en Bolivia, diciendo que si votábamos por Evo Morales se iba a quitar la ayuda de la DEA en Bolivia, y eso causó un enojo, especialmente en las bases populares, que dijeron que no debemos dejar que ninguna fuerza extranjera, y menos Estados Unidos, nos diga por quién votar. Entonces, ese voto irónico, ese voto de ira, ese voto basado en la emocionalidad, fue que le dio un amplio favoritismo y amplia representatividad en el Congreso al movimiento al socialismo. En ese entonces 8 partidos estaban representados en el Congreso, y como dije anteriormente, 3 eran los que formaban parte de las decisiones en el poder, excluyendo al movimiento al socialismo, que tenía una fuerza importante. Hay que entender que la crisis económica de la anterior gestión de Banzer se hereda en esta instancia, y si bien ganan con una estrategia electoral y de marketing político muy importante, la gestión de gobierno es otra cosa. Y la gestión del presidente Sánchez de Lozada fue la más desastrosa en los últimos tiempos, y sobre todo teniendo en cuenta que él tuvo una exitosa gestión en el 93. No todo lo que hizo fue malo. Su primera gestión nos acercó, habíamos dicho, al ámbito social, pero esta segunda gestión realmente había perdido la brújula, y nos encontramos con unas decisiones como la del decretazo, que va a imponer un impuesto al salario y que va a tratar de salvar las inversiones en Bolivia, pero que va a resultar en una violencia ya en febrero del 2003, a pocos meses de haber sido posesionado. Este enfrentamiento, que va a contraponer como antagonistas al ejército y a la Policía Nacional, va a ser la semilla de lo que va a ser luego el llamado Octubre Negro o la Guerra del Gas, precisamente porque el otro tema que no supo manejar es cómo generamos mayor ingreso económico a las arcas del erario nacional a partir de la exportación de lo que más teníamos, certificado entonces casi más de 50 TCFs, millones de pies cúbicos de gas natural.
para exportar a México, a California, en Estados Unidos. Y como en el ámbito occidental boliviano, principalmente La Paz, Oruro y Potosí se tiene como negativo el pueblo chileno, las ideas económicamente más rentables era exportar por un gasoducto vía Chile. Sin embargo, la histórica rencilla que tenemos con el país vecino hizo que eso se convirtiera en algo negativo para el gobierno. Por eso es que nosotros preferíamos, tal vez en el ánimo del nacionalismo boliviano, exportar por algún puerto peruano. En esto hay que recordar que se volvió a enarbolar aquella idea que había puesto el presidente Paz Zamora en su gestión del 89 al 93, ya que él consiguió el puerto cedido por el Perú para nuestro aprovechamiento, pero sin soberanía plena, de Bolivia Mar, en Hilo, ¿no? Pero esto nos delimitaba al aspecto económico. Era más caro exportar por Perú que exportar por Chile. Además que Chile nos era siempre un enemigo históricamente inviable para nuestros intereses. De esta manera, entre no saber hacer una gestión, no llevar adelante una agenda práctica de gobierno y tener el problema se había sumado las demandas sociales por la Asamblea Constituyente, se había sumado adelante las demandas por la reivindicación de los pueblos indígenas, las marchas que se había dado en 1990, la guerra del agua que se había dado en Cochabamba, estaba muy fresca. Es así que el pueblo se levanta y quita del escenario al presidente, obligándolo prácticamente a renunciar, a pesar de que también había dicho no voy a renunciar, amparándose en el uso de la fuerza policial en primera instancia y del uso de la fuerza militar en última instancia. Murieron más de 60 personas, hubo convulsión en el país, escasez un poco de alimentos y por último esto nos vino en una explosión social de reivindicación y reinvención de los movimientos sociales. A la cabeza, hay que hacer notar, estuvieron fuerzas opositoras, no solo de partidos políticos, sino también de outsiders o de actores políticos que vienen fuera del sistema político. Me estoy refiriendo principalmente al movimiento al socialismo y sobre todo al movimiento indio Pachacuti, liderado por Felipe Quispe el Malcu, que también estaban en contra del feroz sistema que los había sojuzgado durante mucho tiempo. De esta manera, en estos 5 acuerdos de 1985 al 2002, varios partidos políticos, o prácticamente los mismos, iban retornando en torno a las decisiones políticas para hacerse con el poder. Esto nos va a llevar a una crisis de institucionalidad en Bolivia, nos va a llevar a el descreimiento del ciudadano boliviano hacia su sistema político y sobre todo a aquello que el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, ha llamado 4 partos históricos que provocaron la pactomanía o partidocracia en Bolivia, que son los siguientes. El primer parto relacionado con la preservación del régimen político. ¿Por qué se hicieron coaliciones en este tiempo? Se las hicieron para preservar el régimen político de la representatividad, de la democracia representativa. Si no hacíamos coaliciones, de nada servía que la gente vote por diferentes opciones y que esto no termine en nada. Teníamos que preservar la democracia recientemente recuperada. Era un mecanismo válido y viable. El segundo parto era la elección congresal del presidente. Necesariamente era una garantía constitucional aceptada en la Constitución de entonces. El artículo 90 establecía que esto era viable, que era potable, que era visible y viable en todo el ámbito legal y legítimo de la palabra. El tercer parto era el condicionamiento económico del régimen político a estas decisiones. Me refiero a los pactos de poder político, el cuoteo que se hacía y la repartición de los intereses, tanto a nivel internacional como a nivel local. Este condicionamiento económico hacía que ciertos compromisos de partidos políticos se asumieran a nivel internacional, con empréstitos, con créditos que se asumían ante la CAF, ante el BID, y esto nos hacía también condicionados a los socios políticos del momento. Y por último, el último parto está relacionado a la coalición parlamentaria. ¿Qué quiero decir? La formación de bancadas fuertes versus a las bancadas que pequeñamente estaban representadas. Estas bancadas fuertes van a representar la fuerza o el rodillo parlamentario que va a ser muy bien utilizado por estos gobiernos durante el periodo que duró la pactomanía o la partidocracia en Bolivia. Hay que entender, por último, que este proceso histórico dentro de lo que es la historia boliviana
está marcado no solamente por estos 5 pactos, sino por el redescubrimiento de los problemas y las taras sociales que nunca supimos solucionar. Ya nos lo decía René Zabaleta Mercado, el genial sociólogo rureño, que nuestra sociedad era abigarrada y que no habíamos logrado construir un Estado nacional. Es por eso que políticamente estábamos actuando premodernamente, y va a ser la crisis de octubre del 2003 la que nos va a devolver a la realidad y las que nos va a llevar a una sucesión constitucional y a una elección que va a poner en la silla presidencial al actual presidente Evo Morales Ayma, que enfrenta otra crisis de otro tipo, ¿no? Pero con esta etapa nosotros hemos cerrado una recuperación democrática, una democracia pactada, un presidencialismo parlamentarizado muy criticado, que no está hecho para sociedades plurales como las nuestras, sino para sociedades maduras, modernas y aterrizadas en la modernidad, que parece que nos es esquiva a las sociedades como la boliviana. Gracias.